Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y expertos en toxicología vienen observando que últimamente se están introduciendo en el mercado unas sustancias que generan mucho más que una adicción. Enrique. ¿Qué tal, Silvia? Sí, ahora hablaremos en detalle de ello porque las drogas, como la vida, están cambiando. Está con nosotros Ana Ferrer, presidenta de la Federación Española de Toxicología Clínica, Fundación. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta importante, que es la primera que te vamos a hacer. Ahora mismo, vuestro trabajo es ver si entran nuevas drogas, por ejemplo, en Aragón, analizarlas y ver las consecuencias que pueden tener, por ejemplo, el fentanilo. Formamos parte de la red sanitaria pública y, por lo tanto, desde ese punto lo que hacemos es intentar efectivamente verificar la presencia de drogas en general y drogas nuevas en particular, aunque hay otras muchas instancias, por ejemplo, concretamente el Laboratorio de Sanidad, que depende del Ministerio Central, pero que está localizado en Aragón, que analiza las nuevas drogas. Lo nuestro fundamentalmente es en el servicio de urgencias, es decir, lo que vemos es los casos que llegan a los servicios de urgencias con intoxicaciones y tratamos de comprobar si en esas intoxicaciones aparecen sustancias nuevas efectivamente o las de toda la vida. Ana, una pregunta rápida, volveremos a hablar de ello. ¿El fentanilo está en Aragón? ¿Se ve ya? ¿Se aprecia? El fentanilo es un analgésico opioide que se lleva empleando en la prescripción médica desde hace décadas. Me refiero desde ese punto a la de otra vista, parte sí. del fentanilo. La otra parte no. En estos momentos no. Ni en Aragón, ni en principio en España, ni en casi ningún país europeo, con excepción de los países bálticos o en sitios muy concretos de algún país, de manera muy concreta, no de ninguna manera generalizada. Ana, Silvia, vamos a ver un vídeo, no tiene que ver con el fentanilo, pero sí que tiene que ver con la droga. Es un vídeo que publicó la Policía Nacional en las redes sociales. Speed y cristal. Algunos de sus ingredientes son ácido sulfúrico, polvos magnéticos, acetona, aceite PMK, incluso latas de aluminio trituradas. Si quieres cuidar tu salud, huye de esto. Da miedo casi escuchar lo que hay en esa mesa. Y claro, y eso viene al organismo. ¿Qué efectos puede tener? Bueno, supongo que estamos hablando de, por una parte, las sustancias que se emplean para fabricar las nuevas sustancias psicoactivas o las sustancias de síntesis y, por otra parte, los adulterantes. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ahí estoy viendo la acetona y diversos disolventes orgánicos que, en principio, luego se extraen, es decir, no se dejan allí. Lo que normalmente se encuentra en las sustancias que se consumen son más bien adulterantes en el producto final, que la mayoría lo que son es inertes, lo que hacen es hacerte pagar el doble por lo que estás comprando. Es decir, si en lugar de meter 1 gramo de cocaína, lo que te están vendiendo es medio gramo de cocaína y medio gramo de talco, tú estás pagando 1 gramo de cocaína. Ese es el principio primero, normalmente, de la adulteración. Pero hay una situación que en estos momentos es claramente gravísima en Estados Unidos y que es muy preocupante, que es las mezclas con otras sustancias psicoactivas. No ya con adulterantes inertes, sino con productos que per se aumentan el efecto de las drogas e incluso aumentan también la posibilidad de adicción. Y esto en Estados Unidos está pasando ya en la 4ª ola de la crisis de opioides en Estados Unidos, que ya está publicada desde hace un par de años. 4ª ola de la crisis en Estados Unidos, sí, que todavía, nos dice Ana Ferrer, no ha llegado aquí, no ha llegado a Europa, pero se teme que en algún momento lo pueda hacer. Antes de eso, Ana, quiero que veáis, Silvia, un vídeo de las últimas operaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para ver un poco lo que se están encontrando ellos en la calle, en el mercado ilegal de la droga. Vamos a verlo. Son las drogas ilegales que la Policía y Guardia Civil más detectan e incautan en Aragón. Se trata de operaciones realizadas en los 2 últimos meses, algunas de gran calado, como la Operación Bailén, con 70 kilos incautados y 16 detenidos. En dicha operación se llegaron a prender 30 kilos de cocaína, una sustancia cada vez más presente en la calle, así como cristal o speed. La cocaína y sus derivados son habituales ya en el tráfico de droga en Aragón. La llamada tusi o cocaína rosa, una mezcla de ketamina, MDMA y edulcorantes que le dan su tonalidad, lleva meses en el mercado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad le siguen la pista, como en esta operación de 2021, donde incautaron, aquí lo ven, por primera vez tusi en Zaragoza, deteniendo a un ciudadano de nacionalidad colombiana. Vendían esta droga en Zaragoza y Valencia. También tenían cristal
y más de un centenar de pastillas de anfetamina. Hachís y marihuana siguen estando presentes, pero llegan otras drogas que potencian la dependencia de quien la consume, drogas más peligrosas y con una dosis elevada de adicción. Ahí estábamos precisamente viendo tusi, cocaína rosa. Ana, se ha hablado mucho de si hay o no hay tusi en Aragón. No sé qué han visto ustedes. Nosotros, en principio, no estamos viendo casos en urgencias de intoxicaciones, o no lo sabemos, porque el asunto es que si llega un paciente intoxicado con un cuadro clínico X, nosotros en nuestro hospital tenemos bastante capacidad analítica y, por ejemplo, aquí sí que nos saldría cocaína y ketamina. Lo que no sabemos es si lo han tomado junto en forma de tusi o no, es decir, no saldría así. El tusi tiene anfetaminas, MDMA, pero además es que el problema es que nunca se sabe exactamente lo que tiene. O sea, pueden estar mezclando todo tipo de cosas. Eso es lo que comentaba, que en concreto en Estados Unidos les venden, por ejemplo, cosas que parecen y tienen el sello del Oxycontin, del antiguo producto analgésico, y lo que tiene realmente es fentanilo y derivados. Y entonces no saben lo que están tomando. El que los analiza, sí, el que analiza el producto, que nosotros producto no analizamos, lo llevan efectivamente, como comentaba, desde las fuerzas de seguridad del Estado a los laboratorios específicos que analizan las sustancias. Nosotros lo que vemos es a los pacientes y analizamos sus muestras, entonces es un espectro un poco diferente. Luego lo hablaremos con un doctor de urgencias, Ana, pero precisamente hablas de los pacientes. ¿Se ven otro tipo de síntomas o se han percibido algún otro tipo de síntomas? ¿Habéis percibido aquí en Aragón? En estos momentos lo que predominaría de alguna manera, y yo diría que en aumento, es la agitación psicomotriz. Los cuadros de agitación psicomotriz en los que el paciente lo que está es muy descontrolado, muy agresivo, auto y heteroagresivo, y que además suponen un grave problema en los servicios de urgencias porque el tratamiento es complicado y a veces algunos terminan en la UBI, o sea que son cuadros graves. Y esto sí que hay una sensación de que está en aumento. Es decir, drogas que lo que hacen es excitar a la persona sobremanera. Y sobre todo hacerle perder el control, porque por ejemplo el cannabis o los cannabinoides de síntesis, que no son propiamente excitadores en el sentido estricto neurológico del término, lo que hacen es distorsionar totalmente el funcionamiento y hacer a la persona alucinar, y entonces entran en cuadros un poco, de alguna manera, paranoides, y eso desencadena un cuadro de agitación psicomotriz. Esto les obliga a ustedes, me imagino, también a refrescar conocimientos continuamente. Sí, la verdad es que nos ganan por la mano. Va más rápido que ustedes. Los sintetizadores, quiero decir. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a otro lugar donde también conocen mucho de efectos de las drogas. Concretamente, nos vamos a ir hasta Proyecto Hombre. Allí se encuentra nuestro compañero Dani de Castro. Cuéntanos. Aquí en Proyecto Hombre llevan años lidiando contra las adicciones. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Supongo que cambian las drogas durante los años, pero las consecuencias siguen siendo parecidas. Pues sí, es cierto que la evolución, ¿no?, de la realidad en cuanto al consumo de sustancias pues ha ido variando muchísimo desde los años 80, que tuvimos que enfrentarnos con esa gran crisis epidémica de la heroína, ¿no?, hasta la actualidad, pero desgraciadamente pues las consecuencias sí que siguen siendo las mismas, ¿no? Una pérdida de autonomía total de la persona y toda la influencia que hay a nivel social, a nivel familiar, todas las graves consecuencias que conlleva, ¿no? ¿Y hay clases sociales o no? ¿Aquí puede llegar cualquier tipo de persona? Por supuesto, llega a cualquier tipo de persona. Esto puede afectar a cualquier persona. Una patología adictiva es un tema complejo que puede afectar a cualquier persona de cualquier clase social. Y lo más importante que destacamos siempre nosotros es que la persona y su entorno familiar pueda intentar en un momento determinado pedir ayuda, solicitar ayuda a los recursos adecuados, especializados, pues para poder afrontar este problema. ¿El perfil sigue siendo más masculino, pero vienen más mujeres, desgraciadamente, o no? A ver, vienen más mujeres, pero sigue siendo un perfil masculino. Siempre en los centros asistenciales de atención a las drogodependencias nos estamos moviendo en un 80% de varones, 20% de mujeres. Sin duda alguna, estamos trabajando desde la perspectiva de género desde hace ya varios años con la intención de poder llegar a aquellas mujeres que en un momento determinado, de una manera muy estigmatizada, pues les cuesta muchísimo el poder llegar y el pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en ello. Quizás también es verdad que en una patología de estas características el número de personas, de hombres que tienen esta patología es mucho mayor que el de las mujeres, por eso llegan más a tratamiento. Desde aquí preferís no hablar de ese tusi, de esa cocaína rosa, no hablar del fentanilo, ¿no? Porque a veces un efecto llamada, un efecto que todavía realmente esas drogas no están aquí en Aragón.
Bueno, más que un efecto de llamada es que no es real. Es decir, es que la crisis del consumo de opiáceos en Estados Unidos no se puede equiparar aquí a España. Y es que aquí a España no ha llegado. Nosotros no hemos atendido a nadie en estos momentos pues con un consumo de fentanilo y está en tratamiento. ¿Y el fentanilo es una sustancia que está en España? Sí, pero bajo un control hospitalario orientada a aquellos pacientes que tienen que tratarse con esta sustancia y que afortunadamente, y ojalá no me equivoque, yo creo que no va a llegar a España porque el sistema sanitario, el sistema sociosanitario español es totalmente diferente al norteamericano, ¿no? Y aquí esto está absolutamente controlado y además hay una serie de programas muy establecidos, tanto de tratamiento de las drogodependencias como de reducción de daños, muy asentados en nuestro país. Con lo cual, bueno, esperemos que esto no tenga por qué llegar aquí y además que no le demos pábulo, ¿vale? Ni le demos tanta publicidad desde una prevención que a lo mejor tratamos de establecerla de manera universal y que no tiene sentido. Bueno, muchísimas gracias por estas aportaciones y nos quedamos con ese detalle, Silvia. Lo importante, Enrique, es pedir ayuda cuando se necesita. Gracias, Daniel. Ana, estábamos hablando de la crisis de los 80, una época en la que lo que se consumía sobre todo era heroína. Ahora, sin embargo, es una droga que prácticamente ha desaparecido. Sí, y las explicaciones no las ha dado nadie con claridad. Sí que es cierto que coincidió, sobre todo a finales del siglo, a principios de la década de los 90, con el comienzo importante del SIDA, que se transmitía mucho por jeringuillas y que eso inhibió un poco el consumo que se estaba utilizando, que era muy a través de jeringuillas. Pero no solo es eso, yo no lo sé realmente, o sea, lo vimos desaparecer, vimos la bajada clarísima en los servicios de urgencias de la heroína, que en estos momentos es testimonial, y la subida en paralelo de la cocaína, que subió hasta el año 2008 más o menos y luego le cedió el paso al cannabis y a las anfetaminas. Las cosas van variando de una manera bastante polimorfa y me temo mucho que no depende mucho de nosotros, sino que depende de la distribución mundial de sustancias. Por ejemplo, debido a la situación en Afganistán, en los países bálticos encontraron un corte de heroína y empezaron con el fentanilo en aquellos países que todavía lo mantienen hace 10 o 15 años, es decir, casi antes que en Estados Unidos. Lo estamos viendo con mucha perspectiva, han pasado muchos años, se cuenta ahora, pero igual lleva más tiempo del que pensábamos. Vamos a ver unos datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España de 2022. Hablamos del consumo por edades. Es decir, por encima de los hipnosedantes, el cannabis y la cocaína, estamos hablando de una encuesta que hicieron entre jóvenes de entre 15 y 35, 40 años. Están el alcohol y el tabaco, no nos hemos metido porque nos centramos más en este otro tipo de drogas. Un 13%, el cannabis un 10%, la cocaína un 2,4%. Ana tiene algo que decir al respecto de estos datos, que lo hemos hablado antes y ahora nos lo comentará. Y luego hay un mayor consumo de hipnosedantes y opioides, sobre todo en los mayores de 35 años, Ana. Podríamos poner al cannabis incluso por encima, ¿no?, en la juventud. Sí, francamente sí, o por lo menos en los casos que vemos en urgencia realmente encontramos cannabis con otras cosas en casi todos los pacientes jóvenes. Entonces es como si se hubiera normalizado de alguna manera el consumo del cannabis, que da lugar a este tipo de problemas que he mencionado antes. Y por otra parte, como también he comentado, la cocaína claramente está subiendo de manera lenta pero progresiva en los servicios de urgencias. ¿Es quizá la droga que más se vea? ¿El cannabis? La cocaína. No, se ve mucho más el cannabis, pero la cocaína es la que está aumentando. Ya digo que es como una especie de situación ascendente y descendente, difícil de saber cuáles son las razones por las cuales se distribuye más o menos. Pero realmente, últimamente, la cocaína está subiendo. Sigue estando por detrás del cannabis, pero está subiendo. Silvia. Bueno, pues nosotros vamos a continuar porque si alguien ha visto de todo respecto a adicciones es en los servicios de urgencias de cualquier hospital. En uno de ellos, concretamente en el de San Sebastián, trabaja ahora el doctor Martín Torres, al que saludamos ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Bueno, ¿qué es lo que ven ustedes concretamente cuando tienen que asistir a alguna de las emergencias que están relacionadas con droga? En primer lugar, querría decir que la explicación de Ana ha sido perfecta, brillante. Y respecto a la pregunta que me acabas de hacer, yo creo que la atención por consumo de tóxicos en los servicios de urgencias ha aumentado. De aquí destacar sobre todo tres factores. Que la droga está muy normalizada entre los jóvenes, le han perdido todo tipo de miedo y de respeto a los posibles efectos que puedan surgir del consumo de tóxicos.
Hay un consumo mixto, como bien acaban de explicar, bien porque se consuman varias drogas a la vez o porque se consuman drogas que se han fabricado de la síntesis de varias mezcladas, y todo esto a su vez lo que deriva es en un aumento importante de la patología mental. Martín, te voy a decir un nombre y quiero que me lo expliques y qué consecuencias se está trayendo ahora mismo entre los pacientes que tenéis en el hospital o que tú conoces. Carcubi. Carcubi es una moda nueva, importada desde Marruecos y desde Argelia, en la cual un grupo muy concreto de pacientes suelen acudir a urgencias intoxicados, muy alterados, por la mezcla de varios fármacos, principalmente ribotril, que es un clonazepam, pregabalina, que es la lírica, todo esto mezclado con hachís y en muchas ocasiones con disolventes y alcohol. Y entonces es una droga que nosotros antes no conocíamos, es una mezcla que no conocíamos, pero como te digo, es importada del Magreb. ¿Está creciendo el consumo de opiáceos? Esto, como acaban de explicar antes muy bien, creo que ha sido Jesús el que lo ha dicho, esto no es ni la España de los 80 con la crisis de la heroína, ni todavía es San Francisco. Hace un mes estuve en San Francisco y Los Ángeles y había barrios que producían una imagen aterradora. Todavía no estamos ahí, pero sí que está aumentando el consumo de opiáceos, de opioides, así vemos en urgencias, o por lo menos drogas que se mezclan con opioides. El fentanilo todavía no es una realidad en Europa ni en nuestro medio, pero si tú eres un traficante y, por ejemplo, para que te hagas una idea, el fentanilo, te drogas, calculamos la dosis para poner medicación de fentanilo en microgramos, mientras que la heroína o la morfina en gramos. Por lo tanto, para hacer algún cargamento tienes muchas más dosis. Si tú traes un camión lleno de fentanilo, tienes muchas más dosis, tienes mucho más beneficio. Es una cosa que tarde o temprano va a llegar, pero todavía lo único que detectamos son aumentos probablemente por mezcla en las drogas, pero no tenemos todavía aquí la crisis del fentanilo. Martín Torres, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Vale, gracias. Ana, y el problema sobre todo subyace en que ni ellos mismos, los propios consumidores, saben lo que se meten, vamos a decirlo así, y para vosotros también, a la hora del análisis, también es muy complicado saberlo. Sí, no, porque de alguna manera en el análisis toxicológico no encuentras cualquier cosa, encuentras lo que buscas, lo que estás preparado para encontrar. Por eso decía que nos ganan por la mano, porque efectivamente hay moléculas que sintetizan totalmente nuevas y que hasta que alguien las mete en un aparato adecuado, sabiendo lo que está buscando claramente y hace una especie de síntesis al revés para saber de qué está compuesta esa sustancia, no la vamos a detectar. Eso está claro, eso lo sabemos. Entonces eso es un problema que es común y para eso las redes de alerta temprana, tanto la española como la europea como la de las Naciones Unidas, están sobre ese punto, buscando los puntos focales donde entran las sustancias a través de las fronteras, porque ahí la sustancia pura, de alguna manera, es un poco más fácil de secuenciar, de analizar en detalle, ¿no? Porque en la muestra biológica siempre es mucho más complicado. Más cócteles, más mezclas, más peligro. Gracias, Ana Ferrer, por estar con nosotros. Silvia, están pendientes a cada minuto. Nos decía antes, si el fentanilo entra en Aragón, nosotros a las horas lo sabemos.